Bienvenidos a todos esta noche. Qué bueno que nos sintoniza, qué bueno que se enlaza a esta transmisión. Le damos la bienvenida a todos los que nos van a mirar, nos están mirando o nos mirarán por las redes sociales. Le damos la bienvenida a la vida internacional. Para nosotros es un privilegio darle la bienvenida a este bello lugar, a su casa, donde usted encontrará a Dios y su palabra. Quiero que abramos nuestras Biblias esta noche. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 22. Quiero leerles un momento en la historia de nuestro pueblo Israel. Y de aquí vamos a extraer un principio que se me hizo muy poderoso, que quiero compartir con ustedes. Si pudiera ponerle un título a este mensaje, le llamaría El arte de la guerra. El arte de la guerra. Hoy quiero enseñarles a hacer guerra. Cómo se pelea, cómo se hace guerra. Tenemos que hacer guerra, tenemos que luchar, claro que sí, pero hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con entendimiento. Ahora, parece curioso esta expresión, pero vamos a aprenderlo. Primero de Reyes capítulo 20, verso 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera, y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. El profeta le está anunciando: viene una guerra contra ti. Los siervos del rey de Siria, eso estaba pasando acá en el campamento de Israel, y ahora vamos a ver lo que está pasando en el campamento sirio. Vamos a ver si el profeta tiene razón. Los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Esta frase es una frase muy profunda y muy interesante. Dicen los sirios, porque acababan de ser derrotados. Si usted lee versículos anteriores de este capítulo 20, los versículos, la antesala del versículo 22 es una derrota aplastante del ejército de Israel en contra del rey de Siria. Entonces los sirios empezaron a meditar y ellos empezaron a decir: ¿por qué nos ganaron? Y entonces el consejo que le dan al rey de Siria, a los enemigos de Israel, le dicen: nos han ganado porque sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Y dice: pero si peleamos con ellos en la llanura, en el valle, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes de cada uno de su puesto y pon capitán en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el que perdiste, caballo por caballo, carro por carro, y luego pelearemos con ellos en campo raso, o sea, en el valle, y veremos si no los vencemos. Ellos insistían en lo mismo, y él les dio oído. Lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Todos en la vida enfrentamos batallas, ¿verdad? Batallas contra el estado de ánimo, batallas contra la crisis, las circunstancias, batallas juveniles, batallas emocionales, batallas físicas, luchas cuando eres niño, luchas cuando eres adolescente porque te crecen unas cosas más que otras, luchas cuando eres ya adulto porque estás envejeciendo. El hombre enfrenta batallas, pero los enemigos dicen lo que están diciendo ellos. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomaron provisiones y fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. O sea, eran literalmente muy poquitos los de Israel comparado con todo el ejército sirio que venía en contra de ellos. Y acamparon y los sirios, llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló
diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, mire lo que vino a la palabra de Dios, que el Eterno es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo te entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy el Eterno. Ahora, ¿de dónde sacaron los sirios que Dios es Dios de montes y no es Dios de valles? Ahora, ¿será cierto que con Dios ganamos en algunos lugares, pero hay otros lugares donde no ganamos? ¿Será cierto que hay diferentes situaciones en las que con Dios vamos a vencer, pero hay situaciones con las que con Dios no podemos vencer? ¿Será cierto que Dios es solamente Dios de montes y no de valles? O sea, que habrá lugares donde aunque vayas con Dios no vas a ganar, porque Dios no se mete ahí en ese asunto. Dios no se mete en esa circunstancia. ¿Será cierto que Dios es Dios de gripa pero no de COVID? ¿Dios es Dios de cáncer pero no de SIDA? ¿Dios es Dios de salvación pero no de prosperidad? ¿Dios es Dios que te puede dar un trabajo más o menos allí de barrendero pero no uno de gerente? ¿Dios es Dios de montes y no de valles? Dios es un Dios que dice yo puedo con lo que el pronóstico y con lo que las estadísticas dicen que se puede, pero donde las estadísticas y los pronósticos y el promedio y los estándares dicen que no se pueden, yo no me puedo meter allí. El profeta va y le dice al rey: por cuanto el enemigo ha dicho que yo me meto en un lugar y en otro no, yo te los voy a entregar en tus manos. Por cuanto ellos han dicho que que el Eterno es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo te voy a entregar esta grande multitud en tu mano para que sepan que yo soy Dios, que yo soy el Eterno. Es decir, que para mí no hay circunstancia, para mí no hay problema. Lo mismo es mes COVID que gripa, lo mismo es SIDA que cáncer, lo mismo es hacer un milagro en un lugar o hacerlo en otro lado. Eso es lo que Dios dice. Ahora, si se da cuenta, lo que los sirios tocaron es el honor de Dios. Ahora, pero no quería decir necesariamente que Acab, que era el rey de Israel en turno, tuviera esa fe, pero lo quiso decir para darnos una lección a todas las generaciones. Ni siquiera fue por él, fue por la lección, la clase, la terapia que nos quería dar a todos nosotros. Ahora, cuando yo veo esta historia, sin duda alguna me tengo que preguntar: ¿de dónde sacan los sirios que Dios es Dios de montes y no de valles? ¿Quién les dijo eso? Porque era un dicho popular. Es como decir el mexicano come chile. ¿De dónde sacan? O sea, es algo muy común en el mundo y era popular esta frase y este dicho. Sorprendentemente, cuando yo agarro el hilo de ese refrán, de esa frase dicha por los sirios, y voy caminando por la historia hacia atrás, encuentro el momento donde surge esta frase. Y el momento donde surge esta frase es a la muerte de Josué. Vaya conmigo al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces capítulo 1, en el libro de Jueces capítulo 1, vamos a encontrar que Josué había muerto y que el pueblo de Israel necesitaba seguir conquistando, ¿sí? Ellos necesitaban seguir con la conquista. Jueces 1:1 dice: y después de la muerte de Josué, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Eterno diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Eterno respondió: Judá subirá primero, que yo he entregado la
tierra en sus manos. Note eso. ¿Qué dijo Dios? Judá subirá primero. Pues yo le di a él. ¿A quién? A Judá. ¿A quién? A Judá. Le di la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano. Parece que no entendió. Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y también yo iré contigo al tuyo. Dios dice quién va, Dios dice a quién le ha dado la victoria, y al que se le da la victoria empieza a enmendar las cosas, a modificar la palabra, a alterar el mandato. De aquí, de esta actitud, entre comillas, muy inocente, porque ¿y qué tiene de malo lo que está haciendo Judá? Bueno, de aquí se deriva, usted puede seguir leyendo hacia abajo, pero quiero llegar al versículo 18. Perdón, el 19, que dice: y el Eterno estaba con Judá, así como se lo dijo, ¿sí? El Eterno estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos o en los valles, los cuales tenían carros errados. Aquí surge el refrán, aquí surge la frase. Ahora voy a volverla a repetir. El Eterno estaba con Judá, pero pudo vencer a unos, pero ya no pudo vencer a otros. Pudo ganar a los de los montes, pero ya no pudo ganar a los de los valles. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que si Dios está conmigo, puedo ganar en ciertas áreas de mi vida, pero en otras no? Y eso nos pasa a todos, ¿o no? A no ser que usted venga de Marte, pero a todo terrícola acá, nacido acá en la tierra, de cualquier nacionalidad, se va a enfrentar tarde que temprano a este dilema. Que a veces nos vemos que estamos ganando en un área, en una zona, estamos conquistando, es decir, somos muy buenos en un área, pero en otra nos vencen. El Eterno estaba con Judá, pero ganó en las montañas y no en los valles. La repercusión de este evento hace que se suscite en Israel y a los alrededores de Israel que los dioses de los hebreos son dioses de montes, pero no de valles. No, ellos sí te ganan allá, pero acá no pueden. Acá les vamos a ganar. Tan descarado fue el momento que los sirios logran pragmatizar esa ideología de tal manera que le dicen a su rey: los vamos a acabar, y tú verás si no les vamos a ganar en los valles, porque el Eterno no es Dios de los valles. Qué tremendo. Y manda al profeta y le dice: por cuanto han dicho que yo no soy Dios de los valles, yo te voy a entregar esta multitud, para que sepan que simple y sencillamente yo soy Dios. Yo soy el Eterno. Entonces, pero eso fue lo que Dios hizo. La pregunta es: ¿por qué esta ideología que surge aquí de Josué 1:19, que se va haciendo como una bola de nieve más adelante, y que hasta hoy en día, en la fecha, ya no peleamos contra los sirios, ni los sirios vienen contra nosotros, pero nosotros nos seguimos preguntando por qué podemos vencer en los montes y por qué no podemos vencer en los valles? ¿Por qué podemos creer en Dios para ser salvos, pero no podemos creer en Dios para prosperar? Porque para nosotros es muy fácil poder transmitir la salvación y no podemos transmitir a un pueblo que sea bendecido?
Cuando aquello por lo que Jesús murió por ti y por mí, no fue para prosperarte, murió por ti y por mí para redimirte. La prosperidad es una consecuencia de esa redención. O sea, lo difícil fue la salvación, ¿verdad? Pero para nosotros lo fácil es la salvación y lo difícil es la prosperidad. El Salmo 118, por ejemplo, dice ahí en un momento en uno de los versículos, dice: Señor, salva y prospera ahora. O sea, une la salvación con la prosperidad. Pero ¿por qué nos vemos derrotados? ¿Por qué parece ser que cuando estamos en un momento de pandemia universal, parece ser que el COVID no oye el nombre de Jesús? Parece que Dios puede sanarnos de una gripa o ya de mi gripa, porque hay de aquel que estornuda en la calle, porque olvídense, se le echan como 4 policías encima, todo el mundo lo ve raro, ¿verdad? Y parece ser que sí podemos vencer en unas áreas, pero si somos sinceros, nos frustramos porque no podemos vencer en otras áreas. ¿Será acaso Dios selectivo? ¿Será acaso Dios parcial? ¿Será acaso Dios simplemente Dios de algunas áreas de tu vida, pero en otras no se puede meter? No, no es así. Ahora, más bien la pregunta es: ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué veo a Dios dándome victorias en algunas áreas? Porque a no dudarlo, como dice Josué 1:19, Dios estaba con Judá. O sea, como diciendo que Dios esté con Judá, no cabe la menor duda. O sea, que seas derrotado en unas áreas y ganes en otras, no quiere decir que Dios no esté contigo. ¿Qué hace Judá? Alteró la palabra que Dios le dio. Le dijo: ve tú, que yo te he entregado no solo tu porción, toda la tierra te la entregué. Pero cuando él va y le dice a Simeón: ve conmigo a mi porción nada más, y yo voy contigo cuando te toque tu porción. Pero espérame, yo te dije que te di toda la tierra. Y ahí está. Ahora, este misterio, voy a ir a Pedro. Voy a darle 2 citas importantes. ¿Qué quiere decir los montes y los valles? ¿De qué nos está hablando esto? ¿Qué podemos rescatar de esto? Te voy a enseñar a luchar en los montes y te voy a enseñar a hacer guerra en los valles. Y si tú logras aprender el secreto que yo te voy a soltar aquí, vas a poder hacer guerra en el monte y ganar, y vas a poder hacer guerra en el valle y vas a ganar. Hoy tú vas a aprender el arte de la guerra en toda área, en todo sentido, en toda atmósfera, en toda esfera, en toda dimensión. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un pasaje muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido. Y lo que sigue: real sacerdocio. ¿Qué dijo que somos? Real sacerdocio. Ahí hay un concepto que dice que somos reyes y sacerdotes. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, dice que el Cordero nos redimió y que nos hizo reyes y sacerdotes. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Diga conmigo: soy un rey y soy un sacerdote. Ahora, el capítulo 19 del libro de Éxodo, que de aquí, de hecho, el concepto que estoy leyendo en el Nuevo Pacto surge precisamente de la propuesta dada a Dios a Moisés para que la propusiera al pueblo. Es la propuesta, la antesala del recibimiento de la Torá. Precisamente es el capítulo 19 de Éxodo. Y les dice:
el versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, ¿sí?, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, Dios de montes y de valles. ¿Qué son los montes? Cuando usted va a la Biblia, usted va a mirar que siempre cuando la Biblia habla de montes, está hablando de lugares de autoridad, está hablando de lugares de revelación, está hablando en los montes, está hablando de lugares de altar, está hablando de lugares donde hay visiones, donde hay revelaciones. En un monte Abraham ofreció a Isaac, en un monte Jacob sueña la visión de la escalera, en un monte se construye el templo. Yeshua se sentó en un monte y desde el monte enseñó el sermón del monte. Entonces cuando la Biblia usted ve los montes, usted está hablando de un lugar de sacrificio, de revelación, de autoridad espiritual. Es un lugar donde los montes son los lugares donde adoramos a Dios. Los montes son lugares de intimidad. Los montes son lugares donde nos podemos encontrar con Dios. ¿Qué me dice el monte de la transfiguración? No fue un valle, fue un monte. Y enséñeme un monte y yo le voy a enseñar una revelación, le voy a enseñar una visión, le voy a enseñar un sacrificio, le voy a enseñar un momento donde hubo una conexión entre el cielo y la tierra. Por su contraparte, cuando miramos a los valles, siempre vamos a ver que en los valles aparecen los enemigos. Goliat apareció en el valle de Ela. Aunque ande en valle de sombra de muerte, enséñeme un valle y yo le voy a mostrar un lugar de conflicto, un lugar donde los enemigos vienen. Y los sirios dijeron: vamos a los valles, porque su Dios es Dios de montes y no de valles. Pero lo que el enemigo no sabe, ignora, y nosotros también, es que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y la guerra se hace en el monte y en el valle, pero con un oficio específico para cada lugar. El arte de la guerra significa que no puedes ir como rey, oiga esto, no puedes ir como rey al lugar equivocado porque te van a ganar. No puedes ir como sacerdote al lugar equivocado porque vas a perder. ¿Cuál es el lugar del sacerdote? ¿Cuál es el lugar del rey? ¿Dónde peleo como rey y dónde peleo como sacerdote? Porque por confundir, primero por no entender que Dios me hizo rey y sacerdote, es que quizás estoy usando las armas de rey en el lugar equivocado y las armas de sacerdote en el lugar equivocado. Y por eso nos vemos derrotados. Por eso estamos perdidos, más que un murciélago de día. Oiga esto, por favor. La festividad de Hanukkah, la festividad de Purim, mire cómo se lo voy a explicar con las dos festividades, una que está a punto de comenzar y otra que en un par de meses vamos a entrar. Por ejemplo, la festividad de Hanukkah, vienen los griegos y le dicen a nuestro pueblo: ustedes ya no pueden celebrar más nada de lo que tenga que ver con la Biblia, con la Torah que ustedes tienen, con lo que Moshe les ordenó. No pueden hacer más Shabbat, no pueden hacer Brit Milá y no pueden hacer Rosh Hodesh. Un triple ataque griego en tres vigas específicas, tres fundamentos importantes, donde el griego entendió que al romper al Hijo de Dios, al judío, en esas tres áreas, lo iba a destruir. O sea, le iba a quitar literalmente todo rasgo y vestigio de la Torá de Dios dada a Moshe para que nos la diera a nosotros.
¿Quiénes fueron los héroes de Hanukkah? ¿Qué eran? ¿Reyes o sacerdotes? Los héroes de Hanukkah fueron los Hashmonaim, conocidos popularmente como los Macabeos. Pero los héroes de Hanukkah era una familia sacerdotal. ¡Wow! Vivían en Modín ante la opresión tiránica, barbárica del imperio griego, de tal manera que llega este hombre Antíoco IV Epífanes y profana el templo, sacrifica una puerca en medio del altar, el altar del holocausto, profana todo, ensucia todo, destruye todo y hace eso ante la indignación de esos eventos y de leyes y de normas hostigantes que oprimían al Hijo de Dios en contra de su fe. Sé que en la ciudad de Modín se levanta Matidyahu Hashmonaim y se levanta para pelear contra el imperio griego. Ellos eran sacerdotes. Le dejo la historia allí, retorno a ella. Purim. Estábamos en los días del imperio persa. Acá son los griegos y acá son los persas. ¿Qué quisieron hacer los persas en la personificación de Amán? Amán quiso destruir. ¿Qué quiso destruir? Nuestro cuerpo. Nos quiso desaparecer. El libro de Esther. Había un decreto para el 13 del mes de Adar de aniquilar y destruir a todo judío dentro del imperio persa. Ahora, ¿qué eran? ¿Quiénes fueron los héroes de Purim? Era Esther y era Mardoqueo. ¿Qué eran ellos? Reyes. Entonces en Hanukkah ganamos como sacerdotes y en Purim ganamos como reyes. Si en Purim hubiésemos peleado como sacerdotes, hubiésemos perdido. Si en Hanukkah hubiésemos peleado como reyes, hubiésemos perdido. Mardoqueo y Esther eran de linaje real, pelearon contra los persas. Pero escuche esto. Ahora, ¿cuáles fueron las armas de Mardoqueo y Esther? ¿Y cuáles fueron las armas de los Hashmonaim, de los sacerdotes? Dice que cuando se dieron cuenta del decreto, ¿qué se pusieron a hacer? ¿Sacaron las espadas? Eran reyes. ¿Sacaron las espadas? No. Se fueron a orar y a ayunar. Pero eso lo hace un sacerdote. Y cuando los Hashmonaim estaban siendo oprimidos, hostigados y asediados por los griegos, ¿qué hicieron? ¿Se fueron a orar? No. Agarraron las espadas. Pero eso lo hacen los reyes. Ay, Dios mío, Dios mío. Wow, estoy más confundido que al principio. No, déjeme seguir. Esther y Mardoqueo de linaje real se levantan para pelear por su pueblo. Lo hacen como sacerdotes. Los macabeos del linaje sacerdotal pelearon contra los griegos como reyes. ¿De dónde viene este doble oficio al Hijo de Dios? Acuérdense que Yeshua viene del orden de Malquisedec. Y Malquisedec era rey y sacerdote de Salem. Escucha esto. Al aceptar a Yeshua como Mesías y al adherirte a la iglesia
por los méritos de Yeshua HaMashiach, naturalmente adquirimos un doble oficio. El de Mashiach, rey y sacerdote. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Los Hashmonaim, cuando viene el griego y le dice, deja de orar, deja de ir a la iglesia, deja de guardar tus fiestas, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Qué hizo el sacerdote? Sacó las espadas. Dijo, ningún voy a dejar nada. Así se pelea. El sacerdote así pelea. El rey, cuando viene Amán y les dice, los voy a destruir a todos, ¿sacó las espadas? No, se fue a orar. Wow. ¿Cómo lo podemos entender? Escuche esto. El ataque griego fue a la fe. El ataque persa fue al cuerpo. Era físico. El ataque griego era un ataque espiritual. Era en contra de tu fe, de tu espiritualidad, de tus diseños, de lo que tú crees. El persa el Amán no dijo dejen de guardar el Shabbat, dijo no, a estos los aniquilamos de una vez. Era físico el ataque. No sé si me estoy explicando hoy. Entonces, cuando alguien quiere pelear contra tu cuerpo, ora. Pero cuando alguien quiere luchar contra tu espíritu, tienes que pelear. Tienes que pararte firme. Tienes que oponerte. Ahí no te vas a ir a orar. Ahí no vas a ir a preguntarle a Dios. Ahí no vas a decir, uy, ya me entró la duda porque a lo mejor sí estoy muy mal, porque a lo mejor tienen la razón de lo que me están diciendo, de que para qué oro, de que para qué hago lo que estoy haciendo. No, allí uno se para firme y dice, no, porque yo sé en lo que he creído. Ahí no es tiempo de ser un gatito, ahí es tiempo de ser un león. Pero cuando alguien te quiere destruir el cuerpo, entonces tú sabes que esa opresión física, entonces es tiempo de orar. Si se dan cuenta, aquí hay un misterio, porque precisamente están los montes y los valles. ¿Quién oficia en el monte? El sacerdote. ¿Quién oficia en el valle? El rey. Pero como rey, peleas con las armas de rey. Y como sacerdote, peleas con las armas de sacerdote. Las armas del sacerdote no son las espirituales, son las físicas. Y las armas del rey, pensaríamos que son las físicas, son las espirituales. En la lucha de Purim, otra vez, peleó el linaje real espiritualmente, como Cohen, como Coanim, como sacerdotes. En la lucha de Hanukkah, pelearon los sacerdotes físicamente, como reyes. El enemigo de Purim era físico. El enemigo de Hanukkah era espiritual. El enemigo de Purim era Amán y quería eliminar físicamente. La victoria fue por medio de la espiritualidad y la celebración fue por medio físico. Porque en Purim la celebración es el banquete. En Hanukkah el enemigo era espiritual.
La victoria fue física y la celebración es espiritual. ¿Cómo lo podemos mirar? Hay dos tipos de luces. Proverbios 20:27 dice: la lámpara del Eterno es el espíritu del hombre. Capte esto, porque aquí está la conclusión y la aplicación a su vez. Hay dos lámparas. La lámpara del Eterno es tú. Es el espíritu del hombre. Por eso cuando Amán amenazó con destruirnos a nosotros, nuestro cuerpo, vamos a orar. Dile: Señor, tu lámpara la quieren destruir. Tú sabes qué haces, porque si no te levantas, aquí me van a eliminar. ¿Y qué gloria tendrás tú? Pero Proverbios 6:23 dice: Ner mitzvah betorah or. O sea, es decir, porque el mandamiento es lámpara y la Torah, la palabra de Dios, es luz. El mandamiento es la lámpara y la Torah, la enseñanza, es luz. Esta es la lámpara de Dios, su palabra. Y cuando alguien quiere destruir la palabra, la lámpara de Dios, ¿quién entra en acción? El sacerdote. Y saca las espadas y dice: nadie toca los diseños, nadie toca lo que Dios a mí me mandó. Dios a mí me mandó a hacer su voluntad. Dios a mí me mandó a amar a mi esposa. Dios a mí me mandó a amar a mis hijos. Dios a mí me mandó guardar sus diseños, honrar sus fiestas, guardar el Shabbat. Dios a mí, el mandamiento es la lámpara. Cuando alguien quiere tocar su lámpara, yo me levanto. Para que cuando alguien quiera tocar su lámpara, que soy yo, él se levante. Ese es el arte de la guerra. Pero ¿qué pasa? Estamos al revés. Estamos al revés. ¿Por qué? Porque cuando nos atacan la palabra, los diseños, nuestra fe, la oración, nuestra esencia, nos volvemos gatitos y nos vamos a orar. No, ahí no es tiempo de orar. Ahí no es tiempo de ir a preguntarle a Dios. Ahí es tiempo de defender lo que has creído, porque quieren apagar la lámpara de Dios que te ha dado a ti para que tú la cuides. Y entonces cuando vienen contra nosotros, cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades, entonces queremos que lo haga. No lo hace, porque no nos hemos levantado nosotros a pelear por Él. Si nosotros peleamos por el mandamiento y por la enseñanza, para que éstas no se apaguen, Él se levantará por ti, para que tú, que eres su lámpara, nunca te apagues. Permanezcas, prevalezcas. Todo lugar que pise tu pie te lo entregue. Todo lo que emprenda tu mano prospere. Todo lugar donde andes las bendiciones te sigan. ¿Por qué? Porque tú eres su lámpara. Lámpara del Eterno eres tú. Y la lámpara, el mandamiento es lámpara. Es la lámpara que nos dieron para cuidar a nosotros. Cuando un enemigo quiere dañarnos a nosotros, la lámpara de Dios, Dios nos defiende. ¿Cómo es la lucha? Espiritual. Cuando el enemigo es físico,
peleamos como reyes espiritualmente. Cuando el enemigo es espiritual, peleamos como sacerdotes físicamente. Es decir, si yo lo puedo ejemplificar de una manera práctica para el siglo XXI, todos los lugares de nuestras reuniones, de nuestros momentos de adoración, un congreso, un retiro, un encuentro, se llaman montes. Cuando usted va a su iglesia, usted está subiendo al monte. Cuando usted va a hacer una actividad espiritual, usted está subiendo al monte. Allí se pelea físicamente. Ahí las armas son las armas de un rey. Ahorita le voy a explicar cómo pelea un rey en el monte. Un sacerdote con las armas de rey en el monte. Pero cuando nosotros vamos al valle, el valle representa tu zona de trabajo, tu escuela, tu familia. El valle representa los lugares que no son zonas espirituales. Entonces allí, en ese momento, en esos tiempos, tus armas son las espirituales. Pero vas como rey, porque el valle es la zona del rey, pero vas con las armas espirituales. Ahí es cuando uno le dice a Dios: Señor, dependo de ti, prospérame, bendíceme. Ahí es cuando uno habla con Dios para que todo lo que uno haga pase a prosperar. A veces lo hemos invertido, y le pongo este ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesús nació, dice que hubo una visión celestial que se mostró a unos pastores. ¿Se acuerdan? Los ángeles se les anuncian que había nacido, ¿verdad? Y que hallarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Nosotros hemos platicado eso. Estaba en una azucá, envuelto en mantas sacerdotales, como la traducción lo dice. Pero el punto es el siguiente. El punto es que se les anuncia con una visión impresionante a estos pastores, que no eran otros sino levitas, que apacentaban los rebaños, las ovejas que eran para los sacrificios en el templo. Entonces, estos personajes eran importantes. Y entonces se les muestra una revelación impresionante. Dice que cuando encontraron, como la visión les dijo, los pastores, entonces ¿qué hacen? Dicen que se sorprendieron, le adoraron, se sorprendieron, ¿verdad? Y hasta ahí quedó. Pero dice que hubo otro grupo de personas que también visitaron a Jesús: los reyes, los sabios de Oriente. Y los sabios de Oriente no vieron ninguna visión, no se les apareció ningún ángel, no hubo ningún coro que dijera Hosana en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero dice que cuando ellos llegaron, ¿qué traían en sus manos? Presentes, riquezas. Lo espiritual se conquista con lo material, para que lo material sea conquistado con la ganancia espiritual. El pastor tiene mucha visión, mucha revelación, mucho bla bla bla, pero con eso no iba a comer el Señor. Con eso no le iba a alcanzar ni para un taco mexicano. Con eso se iba a morir de hambre cuando fuera a ir a Egipto, porque lo quería matar José. ¿Y con qué cree que viajó? ¿Y con qué cree que se sustentó? ¿Y con qué cree que en todas esas transiciones? Porque había gente que en el monte peleaba como rey, llevaba ofrendas, ofrecía dones. ¿Para qué? Para poder conquistar las áreas espirituales, porque lo espiritual se adquiere por medio de lo material. Y esa ganancia espiritual es cuando tú bajas del monte, te lo llevas al valle con esa ganancia de lo espiritual, pelear con eso espiritual
en lo material. Pero por cuanto no hacemos así, por cuanto la idea de que todo lo que es espiritual tiene que ser gratis, por cuanto la idea que todo aquel que tiene que represente un esfuerzo para lo espiritual lo quiero regalado, David dijo: de ninguna manera. Cuando Dios le dijo: ve y compra ese monte y sacrifícame ahí holocausto, David tenía una pregunta desde los días de Samuel. Él no sabía dónde se debía construir el templo. Tiene una pregunta. Ni él ni Samuel sabían. Estudiaban juntos, pero no lograron encontrar la respuesta. Dice que hubo un momento en el que Dios incitó a David a David para que contaran a Israel, y debido al censo vino una mortandad. Cuando viene la mortandad, David se arrepiente y le dice: Señor, perdóname. Y le dice: no te preocupes, tranquilo, ve y compra ese monte. Así que cuando va camino a comprar el monte, le sale a recibir el dueño del monte, que era el antiguo rey de Sión, el antiguo rey de los jebuseos. Y le dice: mi señor, ¿a qué ha venido? Le dijo David: he venido a sacrificar a Dios aquí en tu era. Y dice Araúna jebuseo, que tenía mente de rey: yo te doy el monte, los toros, los leños y todo para el sacrificio. Que hubiésemos dicho nosotros: aleluya, gloria a Dios, de aquí soy. Milagros, Señor. No, para lo espiritual usted no ande buscando milagros. Los milagros los va a necesitar para lo material, pero por cuanto lo ocupa para lo espiritual, entonces cuando va a lo material, cuando va al valle, usted es derrotado. Por eso usted puede ser el que más habla lenguas en su iglesia, pero el que más es miserable en la calle. Eso es fuerte. La Biblia dice que el bien y la misericordia les seguirán. La Biblia dice que el único lugar donde el Hijo de Dios puede caber es en la cabeza y no en la cola, en el lugar alto y no en el lugar bajo. ¿Por qué somos vencidos en los valles? ¿Qué le contestó David a Araúna? Un rey así piensa. Un rey, dile qué es lo que se debe hacer y él te va a decir: yo lo pago todo. Un rey así piensa, porque un rey entiende el mérito que se deriva de un acto espiritual. Un rey sabe sacrificar, un rey sabe ofrendar, un rey sabe pagar el justo precio. Por eso Araúna le dijo: yo te doy todo. Él era el antiguo rey de los jebuseos, pero tenía mente de rey. Con mentes pastorales no vamos a llegar a ningún lado, pero con gente que piense como reyes en los montes, que sean sacerdotes con mentalidad de reyes, vamos a llegar a un lugar muy alto. Para que cuando el rey salga al valle con mentalidad de sacerdote, entonces pueda vencer. Qué poderoso. ¿Qué le dijo David? Tú me das nada. Porque en primera, a ti no se te dio el mandamiento, se me dio a mí. En segunda, yo no voy a dar a Dios nada que no me cueste. Te lo pagaré por su justo precio. Lo que David no sabía, y usted tampoco, pero hoy se va a enterar, es que no era necesariamente que iba a ser un sacrificio, es que allí se iba a enterar la respuesta a su eterna pregunta. Iba a responderse en ese momento. Cuando le compra la era, cuando construye el altar, cuando ofrece el sacrificio, dice que en ese momento fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Y en ese momento David se dio cuenta: ese es el lugar donde mi hijo Salomón construirá el templo. Este va a ser el lugar de la casa de Dios. ¡Wow! Ese es el portón al cielo. Él ahí se dio cuenta que era ese lugar. Dios te podrá pedir algo siempre, pero cuando Él te pida algo, sábete una cosa: que te vas a tener que pagar el precio. Y cuando alguien te quiera robar tu mérito, dile: no, ninguno, porque a mí me dieron el mandamiento. Yo esto lo tengo que pagar.
Aquí yo digo algo, ¿es milagro o es una prueba? Porque suena muy lindo que alguien quiera pagarte para que vengas a la iglesia, ¿verdad? Y que no tengas que pagar tú. Suena muy lindo que alguien quiera comprar todo lo que es espiritual para que tú lo puedas recibir. Ahí es en donde el sacerdote se pone. Porque David, escuche esto, era rey, pero en ese momento se comportó como sacerdote porque fue al monte. ¿Y sabe quién ofreció el sacrificio? Él. Pero Samuel recriminó a Saúl por haber ofrendado un sacrificio y le dijo: locamente has hecho. Pero a David no. A David no se le recriminó. ¿Por qué? Porque de él venía este linaje que le estoy explicando. De él vendría Mashiach, de quien también se diría que es un rey y un sacerdote. Hemos peleado erróneamente. Nos hemos equivocado en la guerra. Cuando vamos al valle, queremos pelear físicamente contra lo físico y por eso somos derrotados. No es así. Este día tenemos que entender que la lucha contra el enemigo físico siempre será espiritual, y la lucha contra el enemigo que quiere robarte tu fe siempre será física, y tú te tendrás que levantar. Somos reyes y sacerdotes. Dios es Dios de montes y también de valles. Simplemente es Dios. Nos hemos visto derrotados en ciertos lugares y a veces ganamos en otros, pero hoy tenemos que reconocer que nos han ganado en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque no hemos sabido pelear, no hemos sabido hacer la guerra. Hoy yo quiero que tú entiendas esto, y que para producir milagros tú tienes que ubicar tu espíritu y tu manera de pelear en los diferentes lugares. Termino con Isaías 40, que es un pasaje muy, un pasaje muy impresionante, en donde habla precisamente de esto. Porque es sorprendente que cuando uno llega a la iglesia, profetiza, habla en lenguas, la profecía, la palabra, brinca, se echa 4 maromas, se cuelga de la liana como Tarzán y se goza, pero una vez sale de la puerta del templo, derrotado. Por eso el enemigo dice: déjalo que baje del monte, de ahí del cerro de los Remedios, déjalo que baje, déjalo que va a bajar acá al valle, va a venir acá a la Virgen, pero va a venir acá a otro lado, va a venir acá a la colonia, va a venir acá al fraccionado, aquí lo voy a agarrar. Déjalo que baje del... Sí, que va a un congreso, déjalo que baje del congreso. Déjalo que baje, déjalo. Aquí lo vamos a agarrar. Su Dios es Dios de montes, pero no de valles. Sí, déjalo que hable 20 lenguas, 80, déjalo que profetice, déjalo que haga, tranquilo, le dice el diablo a sus demonios, quietos, acá lo agarramos al ratito. Porque su Dios es Dios de montes y no de valles. Nosotros hemos auspiciado, hemos fomentado que se propague esa frase. Me estoy explicando, pero hoy usted sabe cómo se pelea. Hoy usted sabe que cuando está en la iglesia, cuando está en su reunión, usted tiene que ser un rey. Ahí usted tiene que ser un rey. Ahí usted vino a ofrecer, ahí usted vino a sacrificar, ahí usted vino a ofrendar, ahí usted vino a pagar los diseños, ahí usted se vino a levantar para cuando vaya a los valles, usted traiga una cosecha, tenga armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas que se levanten en nuestra contra allá en los valles.
Porque es como Zabulón e Isaacar. Zabulón le traía su ganancia a Isaacar y la compartía, mientras que Isaacar traía su ganancia a Zabulón y la compartía. Lo que ganes aquí será tu victoria. Lo que ganes en el monte será tu victoria en el valle. Y lo que ganes en el valle, el botín del valle, son tus herramientas de victoria en el monte. Wow. Sí. Cuando tú vayas al valle, cuando tú vas a tu trabajo, tú ganas. Dios te prospera, Dios te bendice. Ese botín son tus herramientas en el monte para pagar los diseños, para levantar sacrificios, para sacar la ofrenda, para entregar. Ese botín espiritual es lo que te va a dar la victoria en el valle. Y cuando tú logres combinar reyes y sacerdotes, en el monte soy un sacerdote, claro, porque vine a adorar, pero me comporto como rey. David era rey, pero se comportó como sacerdote, ¿verdad? Y como sacerdote actuó como rey. Porque cuando a una le dijo, yo lo pago, le dijo, ningún yo lo pago, aquí yo soy rey. Y voy a ofrecer como sacerdote, pero no gratis. Mi servicio no va a ser gratis. Por eso el mayor sello que se da a una palabra profética es la del mismo profeta que la da. Si yo creo en mi profecía, yo voy a pagar para que se ejecute. A mí me ha pasado muchas veces que he estado profetizándole a alguien y me dice, y págale lo que le estás diciendo. Oh, yo veo que te vienen unos zapatos y saca lo que cuestan sus zapatos. Empuja tu propia profecía. Y así uno es rey, o sea, uno oficia como sacerdote, pero con mente de rey. Y la ganancia espiritual que sacas de aquí, cuando vas al valle, se convierten en tus armas de guerra. ¿Y por qué prosperas? Por el sacrificio que hiciste en el monte. ¿Por qué prosperas en el valle? Por el sacrificio que hiciste en el monte. Qué grande es Dios. Isaías 40. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Isaías 4:3. Enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado. Y bájese todo monte y collado. Entonces lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria de Dios. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que cuando nosotros sepamos el arte de la guerra, no habrá diferencia entre el lugar donde te encuentres. El valle se va a levantar y el monte se va a bajar. Yo le llamo, va a haber un equilibrio. Ya no va a haber diferencia entre si estás acá o estás allá. Lo mismo será porque portas un doble oficio, porque tienes unas dobles armas que te sirven en el momento estratégico. Cuando tú logres hacer en tu vida que tus valles se eleven y tus montes se bajen, es ni me engancho del ala del arcángel y me voy al trono de gloria, y ni tampoco me quedo frustrado en el valle, deprimido y llorando, sino que levanto mis valles y bajo mis montes. Dice ahí, las cosas torcidas en tu vida se van a enderezar, las cosas ásperas se van a allanar, y entonces se manifestará la gloria de Dios. Dios te hizo rey y sacerdote. El arte de la guerra consiste, por eso le llamé el arte de la guerra, porque consiste en que sepas usar tus armas
en los momentos adecuados. Cuando vengas a un monte, ve con mente de reino. Ve con mente de yo pago todo. Ve con mente de oferta. Ve con mente de ofertante. Ve con mente de sacrificio. Ve con mente con armas que son adecuadas para el área del monte. Cuando bajes al valle, mirarás cómo eso repercutirá en bendición y en prosperidad. Nos hemos visto derrotados. Nos hemos visto clasificados como hijos de Dios. Qué lamentable es que como hijos de Dios no tengamos las respuestas. Qué lamentable es que el mundo espere una vacuna que venga de parte de un laboratorio, pero para nada están volteando a la iglesia. Qué triste es que el mundo respire con esperanza, e inclusive los ministros y las iglesias, porque ya Pfizer está llegando a la vacuna. Qué triste. No que se llegue a una vacuna, no, eso es loable, eso es de Dios, sino que nuestra dependencia o nuestra esperanza esté allí, y que la respuesta no venga del lugar donde debiese venir, del lugar donde sin duda alguna Dios es glorificado y manifestado con todo su esplendor. Comportémonos, somos reyes y sacerdotes. Sacerdote, hay un monte que tienes que conquistar como rey. Rey, hay un valle que te está esperando, pero como sacerdote lo lograrás. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, porque creo que hoy nos ha quedado claro mucho de este mensaje y de esta enseñanza. Ayúdanos a poder practicar este arte de la guerra. Todos vivimos circunstancias y problemas, y todos en algún momento nos hemos visto limitados. Nos hemos visto que hay lugares donde ganamos, hay lugares donde perdemos, y a veces las incógnitas surgen en nuestro espíritu y no sabemos por qué. Hoy nos has dado una respuesta oportuna. Hoy nos has dado una respuesta veraz. Ayúdanos a que podamos entenderla y podamos levantarnos. Cuando tengamos que comportarnos, Señor, como reyes o sacerdotes, sepamos que portamos un doble oficio y que tú estás con nosotros. No queremos que tu nombre sea vituperado, sino que tu nombre sea glorificado. Úsanos en este día y bendícenos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les mando un abrazo. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones. Los que estamos